Presidenta, que un campo de alcachofa, pero diferente. Un campo de alcachofa. Pero estas no le emocionan tanto. Aquí cada uno habla de lo que quiere. Yo quiero hablar de algo de lo que no hablan habitualmente otras fuerzas políticas, y quiero hablar del campo español, del mundo rural, de la agricultura y de la industria agroalimentaria, que es la segunda industria que más se exporta en España, y como el sector exterior ha servido y mucho para ayudar a salir de la crisis, pues creo que debemos reconocer lo importante que es la agricultura y defender el mundo rural y los servicios públicos en el mundo rural. Por eso digo yo sí a las diputaciones, Presidente, con lo cual pues estoy muy contento. ¿qué quiere que le diga? Ha habido cierta polémica hoy con unas declaraciones de Jordi Sevilla diciendo que tiene que gobernar el que tenga mayoría parlamentaria. ¿Usted cómo lo interpreta? ¿Abre la puerta al PP? ¿Está diciendo que PSOE y Ciudadanos? Yo no interpreto nada, y mucho menos las declaraciones de mis colegas políticos. Yo lo que digo es que es bueno que en España se forme un gobierno sensato y responsable, y que en el supuesto de que al final no haya un acuerdo para que alguien tenga mayoría, que se deje gobernar a quien los españoles le den más votos. Creo que es lo más democrático que se puede hacer, y en cualquier caso espero que haya gobierno pronto, pues no se puede estar tanto tiempo en una situación como la que hemos vivido. Bueno, presidente, yo creo que el Brexit, presidente, está teniendo ya consecuencias importantes para la bolsa española. Bueno, el Brexit sería una catástrofe, pero no ya para la bolsa española, que también, para todas, y sería una catástrofe para las economías de todos los británicos y también para las economías de los europeos. Vamos, creo que sería la peor noticia en términos económicos que pudiéramos recibir en muchos años, y yo espero que los ciudadanos británicos pues al final voten quedarse en Europa, entre otras cosas porque los europeos queremos que se queden. ¿Cómo no vamos a querer si aquí vienen 15 millones de británicos al año? Aquí viven 400.000 británicos, hay muchos españoles también trabajando allí. Es decir, sería una pésima noticia, y espero que no tengan ustedes que darla porque no se produzca, y que la noticia que tengan que dar es: el Reino Unido se queda en el proyecto europeo. Cris, vámonos, gracias. Venga. Vale, chicos, tenemos, ¿Dónde vamos? A ver. Oye, Andy, Rubén, Chicos. David. Jolines, ahora nos vamos a mojar. Oye, que yo